Hola a todos, buenas tardes. Este es un día bastante caliente. Hoy es día 18 de julio del año 2023. Pues les voy a comentar algo muy breve, muy breve. Me visitaron los fantasmas. Sí, me visitaron los fantasmas. Bueno, pues no se ríen. La noche del domingo al lunes, estuve soñando muchísimo. Yo no sé a qué se debe que de repente sueño mucho. Desde luego tengo que apuntar el sueño en la mañana temprano, porque pasando unos 10 minutos después de que despierto o 15 minutos se me olvida todo. Y he comentado esto con algunos amigos y también me dicen que ellos también sueñan mucho, pero no le dan importancia. No le dan importancia porque los sueños son puras pamplinadas. Los sueños son algo, dicen, puras tonterías, mezclas de cosas que no tienen nada que ver. Pero no, los sueños tienen una gran profundidad. Tuve que recuperar esta lectura que hice el año de 1970. La interpretación de los sueños. Sigmund Freud. Bueno, les voy a platicar primero el sueño. Una parte no me acuerdo muy bien de ella, pero sí recuerdo que yo estaba caminando solo y fui a un edificio que ya no existe aquí en la ciudad de Monterrey, donde abajo había un mercado y en la parte alta había oficinas burocráticas donde se sacaban trámites y yo fui a tramitar mi licencia de conducir. Y pues era mucha gente, pero después me fui fijando que todos eran como yo, ingenieros civiles. Todos eran como yo, ingenieros civiles. Y me junté con alguno de ellos que conocía. Quiero decirles que prácticamente todos los que aparecen en este sueño ya fallecieron. Bueno, me junté con uno de ellos y pues yo notaba que había una especie de animadversión para mí, o un distanciamiento. Bueno, pues nos juntamos y después cambió la escena y era una reunión muy interesante donde había mesas formales, muy formales, y había una gran mesa y estábamos sentados 13 personas en esa mesa. En el centro estaba un señor, ingeniero, amigo mío, al que llamaré Humberto, pero no digo su nombre porque no estoy autorizado. Él estaba en el centro, como el Cristo. Y todos estábamos alrededor. Y atrás había unas pinturas. Había un Picasso de Guernica, grande, muy hermoso. Y a un lado estaba unos relojes de Dalí. Y pues platicábamos todos, pero a mí nadie me dirigía la palabra. No. Todos se preocupaban por hablar con el presidente Humberto. Y platicaban con él y estaban pues todos muy contentos y nos sirvieron de cenar. A todos, pero a mí no. A mí no me sirvieron de cenar. Pues estaba yo un poco extrañado porque yo a ellos los conocía bien y nunca había tenido conflicto con nadie. Bueno, pues salgo de ahí, me voy. Hay algunas escenas que ya no las tengo mucho en la mente. No había elevadores, me bajo por las escaleras y en el estacionamiento estaba un automóvil Rambler blanco
Y ahí estaba mi madre con mis hermanos y me estaban esperando. Y pues llegué yo y me dieron las llaves del automóvil, un automóvil que fabricó la compañía, me parece que Chrysler, en 1960, algo así, o 65. Bueno, pues nos vamos y hay otras escenas. Pero esta escena era muy importante, esta parte central del sueño. La apunté, más o menos, aquí la tengo. Y releí este libro del análisis de los sueños, la interpretación de los sueños, de Sigmund Freud. Pues lo primero que hay que hacer es, bueno, aquí dice Freud que todos los sueños tienen elementos ocultos que vienen desde mucho tiempo atrás y hay elementos momentáneos que sucedieron hace 2 o 3 días. Lo primero que hay que hacer es separarlos. ¿Cuáles son de las cosas que son recuerdos de hace 2 o 3 días? Pues la primera, la licencia de conducir. Se me acaba de vencer mi licencia de conducir y yo tenía que ir y estaba preocupado porque pues mi licencia de conducir está vencida. Ese era un elemento de los más cercanos, pero esos no son los más importantes. De hecho, tiene poca importancia. También estuve yo leyendo un caricaturista que me gusta mucho, que escribió una serie que se llama Mafalda, pero luego cambió y ya la dejó y se llama Quino. Y escribe cuadritos de comentarios y muy interesantes. Y uno de ellos es una crítica que hace sobre las pinturas modernas. Y pone a Picasso, y pone a la Guernica de Picasso, y pone algunas otras pinturas. Ahí estaban esos elementos que aparecían detrás de mí en la pared, pero no son los importantes. De lo que queda es lo importante. Yo cuando salí del Instituto Tecnológico de Monterrey, pues estaba en un grupo muy selecto. Los que nos graduamos en el año de 1964, en junio, pues eran grupos pequeños. Éramos 7 compañeros, 7. Y los universitarios de la Universidad de Nuevo León, en ese mismo año, eran más de 100. La realidad es que nosotros éramos menos del 10% de los ingenieros que tratábamos de ejercer nuestra profesión en esta ciudad. Y la competencia era muy desigual, porque los grupos tienen conciencia de grupo. Y mis compañeros, pues que éramos 7, 2 de ellos se fueron a su lugar de origen y quedamos 4 o 5 nada más, con los cuales pues a veces tratábamos de conseguir trabajos, etcétera. Yo trabajé en diseño de estructuras, en programación de computación y en desarrollos urbanísticos, colonias, fraccionamientos. Pero la realidad es que todo, ibas a las dependencias públicas y eran puros universitarios y pues era más difícil para nosotros. Eso nunca lo vivieron los universitarios. Ellos tenían un grupo, una conciencia gremial. Bueno, esa es la parte central del sueño. Esa preocupación de supervivencia que yo tuve por muchos años, de cómo sobrevivir en una comunidad que pues nos tenía una cierta animadversión. Inconsciente, porque todos eran muy buenas personas y yo tengo amigos que son universitarios. La mayoría de mis amigos, la mayoría de mis amigos están muertos. Por eso digo que me visitaron los muertos. Pero los que quedan casi todos son universitarios, prácticamente todos. Y son excelentes personas. Pero esa conciencia de grupo que tenían, nunca la tuvieron conscientemente. Era una conciencia subjetiva. Bueno, ese conflicto era un conflicto que yo tenía en la mente, porque durante muchos años
hasta que encontré rumbos, caminos con los cuales fui abriendo brecha y con mi esfuerzo y trabajo, pues sobreviví bien. Pero hubo un tiempo que fue acongojante. El sueño estaba tocando a la puerta, esos pensamientos estaban tocando a la puerta y me decían, aquí estoy. Esos temores, esas preocupaciones, ahí estaban y no van a desaparecer mientras no las saques. La conciencia de grupo y el antagonismo hacia los extraños. La hostilidad. Era necesario sacarlos. Una vez que los sacas, los meditas, los razonas, ¡pam!, desaparecen. Ya no te hacen daño. Porque aunque estas preocupaciones ya no existían en mi mente desde hace 40 años, ahí estaban. Porque a veces en las noches yo me preocupaba por esto, por lo otro, con elementos de esta preocupación que menciono. Separa los elementos de la vida cotidiana y saca los que están en la raíz de tus pensamientos. Desaparecen completamente. La infelicidad se acaba. Se acaba. Te das cuenta de lo irracional o de lo inexistente o de lo anacrónico que ahora son esas preocupaciones. Y se acaban completamente. Por eso yo les sugiero la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Es un libro que pues, realmente no está fácil de... Son 670 páginas en este libro, pero pues hay de haber otros libros que... Está en idioma inglés, pero en castellano también. Tiene una gran ventaja Freud. Freud da muchos ejemplos. Te va llevando con ejemplos como ahora lo leemos en YouTube y en esto, que son muchos ejemplos de lo que pasó y que yo tuve un paciente así y un paciente así. Y no se mete mucho en Honduras. Y las dos lecciones que a mí me dejó son: separa tus sueños y busca cuáles son los acontecimientos que sucedieron ayer, antier, hace unos pocos días. Dalí, el cubismo de Picasso, el automóvil Rambler. Ya caigo en mi mente cuál era mi preocupación, que ese automóvil tuvo un accidente. Eso ya no existe. Todo eso desaparece. Pero la cena de la comunidad, donde estaba el Cristo en el centro, que era el presidente del Colegio de Ingenieros, y que no conjugaba conmigo, ni ninguno de ellos. Y a todos les dan de cenar, menos a mí. Todas esas preocupaciones que estaban ahí son las vivencias que tuve durante 20 o 30 años durante el ejercicio de mi profesión, que ahora ya no existen. Todos estos que me visitaron son fantasmas, no existen. Existían los recuerdos. Los recuerdos tampoco existen ya. Buenas tardes. Que la pasen ustedes muy bien.